corría una velada de noviembre de 1937. La bóveda celeste belga emanaba una quietud insólita, rozando lo místico, cual si la Tierra pausara su respirar aguardando la fatalidad. Una aeronave Junkers surcaba las penumbras transportando viajeros de élite, destacando una noble helena encinta de 8 meses, cuya suerte en esa madrugada alteraría eternamente el rumbo de múltiples linajes del viejo continente. Ningún tripulante sospechaba que, en breves instantes, aquel trayecto mutaría en pura desolación, forjando un mito, volviéndose uno de los relatos monárquicos más crudos del siglo XX. ¿Qué tal, amigos? ¡Qué gusto tenerlos aquí! Previo a arrancar, quiero que me dejen abajo un único término que refleje su sentir al pensar que la vida da un vuelco en un parpadeo. Solo una palabra. Estaré checando sus respuestas. Cecilia de Grecia y Dinamarca vio la luz el 25 de junio de 1911 en Atenas, cobijada por una de las dinastías más enredadas y vastas del territorio europeo. Fue la tercera descendiente del monarca Constantino I de Grecia y la aristócrata Sofía de Prusia, heredando la sangre del emperador germano Federico I y la soberana británica Victoria. Prácticamente desde la cuna, Cecilia cargó la cruz de un par de imperios y múltiples diademas, pese a que nunca reinaría. La nación griega de esa época era incipiente, caótica, golpeada por conflictos armados, alzamientos cortesanos y colapsos de sucesión que brotaban con un ritmo digno de una puesta en escena. Constantino resultaba un personaje divisivo, venerado por ciertos sectores y repudiado por el resto. Un líder que toreó los ultimátums de las potencias mundiales en plena Primera Guerra Mundial, aferrado a una postura imparcial que terminaría arrebatándole la corona 2 veces. Por ende, Cecilia se crió envuelta en una zozobra constante donde el estatus de la nobleza amenazaba con esfumarse repentinamente. Y ser exiliados era el pan de cada día en las pláticas de los mayores. Vivió su niñez saltando entre castillos y etapas de destierro, rebotando de los lujos cortesanos del continente a la discreta mesura de unos soberanos helenos que jamás presumieron las fortunas estrambóticas de sus pares. Acompañada de sus fraternos, destacando al venidero regente Pablo I de Grecia y la renombrada princesa Helena, quien contraería nupcias con Carlos II de Rumania, Cecilia absorbió una formación impecable. Múltiples lenguas, relatos del pasado, melodías y disciplinas artísticas dignas de su estirpe. Se trataba de una muchacha brillante, intrigada por el mundo, poseedora de una chispa que sus conocidos atesorarían por años. Sin embargo, lo que ni el más pintado intuía, mucho menos su propia persona, al corretear por los patios monárquicos o repasar sus clases de lengua gala, era que su existencia completa, sumando sus lujos y su fatalidad, terminaría pendiendo de un hilo esa velada de noviembre encima de las tierras de Bélgica, trepada en una nave que jamás aterrizaría donde debía. Si queremos captar cómo Cecilia acabó embarcándose en ese funesto aeroplano, debemos echar el tiempo atrás unas 2 décadas y adentrarnos en su entorno de crianza. Un ecosistema de compromisos nupciales fríamente orquestados cual partida de ajedrez político, donde el corazón casi nunca tenía voz ni voto en los rumbos trascendentales del destino. Los soberanos griegos sufrieron su expulsión inicial teniendo Cecilia nada más 5 añitos. Corría 1917 cuando las fuerzas aliadas, fastidiadas por la tibieza de Constantino y dudando de sus apegos germanos, lo ahorcaron políticamente hasta obligarlo a renunciar. El clan emprendió la huida rumbo a territorio suizo, alejándose de suelo ateniense, del apapacho mediterráneo y de las áreas verdes que la niña llamaba casa. Resultó ser su bautizo sobre lo quebradizo que es tener el mando, sobre cómo una silla aparentemente inquebrantable lograba esfumarse en un parpadeo gracias a firmas estampadas en despachos lejanos. Aquel refugio en Suiza no representó precisamente pasar hambres, pero sí involucró vivir en ascuas, aguardando reportes a cuentagotas acerca de la situación helena. Los parientes cerraron filas amparados en esa lealtad tan única de los que cargan una condena ajena. Constantino conservó el porte que juzgaba digno de su estatus, mientras Sofía de Prusia formó a su progenie con la rectitud forjada en suelo germano. Así, los chamacos maduraron pisando 2 realidades, sintiéndose forasteros en ambas. Para 1920, luego del sorpresivo fallecimiento del monarca griego Alejandro I, vástago de Constantino y heredero del mando tras la dimisión paterna, una consulta ciudadana restituyó el cetro a las manos de Constantino. Toda la parentela volvió a Atenas, cruzando los dedos
para que esta revancha fuera la buena. Cecilia rondaba los 9 años y pisaba nuevamente la tierra que la vio nacer, confirmando que su esencia jamás había emigrado del todo. Desgraciadamente, la calma fue un espejismo. El fatídico despliegue de las tropas helenas en Anatolia, bautizado como el tremendo desastre de 1922, sepultó el reinado de Constantino de forma definitiva. El líder tiró la toalla nuevamente, cediendo la batuta a su hijo Jorge II, y terminó exhalando su último aliento lejos de casa unos escasos meses más tarde, arrancando enero de 1923 en Palermo. Cecilia apenas soplaba 11 velitas al quedar huérfana de padre y despojada de su patria otra vez. Tal costal de duelos prematuros, de trasteos obligados, de verdades que terminaban hechas polvo, esculpieron en su interior un temple que la gente de su época tildaba de apacible, aunque sumamente emotivo, con el coraje para amoldarse a los trancazos del destino, guardando siempre una tristeza muy suya que jamás lograría sacudirse. Precisamente en ese trajín nómada rondando los palacios del continente, Cecilia se topó con el caballero que se volvería su compañero de vida y copiloto en esa maldita madrugada de noviembre de 1937. Se llamaba Ernesto Augusto de Hannover, el heredero directo del linaje, que en su momento controló el territorio de Hannover, previo a ser absorbidos por los prusianos en 1866. Resultaba un muchacho de alcurnia, con lazos que abrazaban casi a cualquier corona reinante en el continente, sumando a los monarcas de Gran Bretaña, con quienes los Hannover trazaban un pasado compartido originado por ahí del siglo XVII. El cruce de miradas entre Cecilia y Ernesto Augusto no resultó precisamente un amorío sacado de una telenovela, sino el desenlace natural de dos clanes de alta cuna codeándose en la misma farándula de élite europea, coincidiendo en las mismas tertulias, cruzándose con idénticos parientes lejanos y añorando castillos extintos o que sobrevivían a duras penas como meros fantasmas de su gloria pasada. Aún así, al paso de los días esa costumbre mutó en un sentimiento auténtico, en una alianza profunda entre dos almas criadas bajo la certeza de que la vida entera podía dar un giro brutal de la noche a la mañana. Pisaron el altar el 2 de septiembre de 1930 y uno en tierras austriacas de Gemunden. Para entonces, Cecilia apenas rozaba los 20 años. Aquel enlace nupcial figuró como un clásico festejo burgués del periodo entre guerras, juntando bajo el mismo techo a delegados de innumerables cortes, varios ya desprovistos de corona, aunque presumiendo aún sus rimbombantes títulos, entre ritos solemnes y la certeza inquebrantable de que su linaje real aún era una marca de grandeza ante los ojos del mundo entero. Aquella unión desbordaba refinamiento y peso histórico, aunque, para los afortunados testigos, lo que realmente brillaba era el amor puro y latente de la joven pareja. Sin embargo, era imposible presentir que, apenas 6 años más tarde, ese mismo lazo entrañable los arrastraría de la mano hacia un final trágico que estremecería a la humanidad entera. Tras llegar al altar, Cecilia y Ernesto Augusto dedicaron su tiempo a tejer con calma su nido, justo mientras Europa dejaba asomar las oscuras fracturas que terminarían por desgarrarla sin piedad. Durante la década de los 30, el clima político envenenaba cada rincón. En los grandes comedores de la nobleza, las charlas tejían añoranzas de épocas doradas con una angustia palpable por el mañana. La sombra creciente del Partido Nacional Socialista, el colapso financiero mundial y las fricciones internacionales flotaban en el aire como un secreto a voces que paralizaba las lenguas. Ese era el sombrío paisaje que enmarcaba sus días. Los esposos decidieron echar raíces casi por completo en tierras germanas, abrazando la herencia ancestral de la dinastía Hannover. Ahí vieron nacer a sus pequeños, forjaron su día a día y cultivaron los lazos con sus parientes esparcidos por todo el viejo continente. Como madre, Cecilia irradiaba esa misma paz inquebrantable que siempre usó como escudo ante la adversidad. Sus personas más allegadas la recordaban como alguien que halló en su hogar el ancla que las turbulencias de su niñez siempre le arrebataron, aunque taparse los ojos ante la tormenta política de la época resultaba inútil. Los lazos que unían a su linaje con el naciente gobierno teutón eran, por decirlo menos, un laberinto espinoso. De entrada, sus profundas raíces nobiliarias en la región los acercaban peligrosamente a un sistema que usaba el orgullo nacional como su estandarte más agresivo. Sin embargo, su esencia aristocrática, de mirada global y alianzas que cruzaban fronteras, chocaba de frente contra el discurso extremista, cerrado y de odio que pregonaban los líderes del momento. Aquella encrucijada asfixiante
compartida por gran parte de la alta cuna germana en la década de los 30, fue el aire denso que Cecilia respiró hasta su lecho de muerte. Para aquel otoño de 1937, ella llevaba 8 meses gestando al que sería su cuarto retoño. Se trataba de una etapa crítica. En aquellos tiempos, emprender cualquier travesía en la recta final de la dulce espera se veía como una locura absoluta, y los doctores suplicaban a las futuras madres quedarse en el refugio del hogar, huyendo de cualquier fatiga o impresión fuerte. Pero un mensaje fulminante aterrizó desde su tierra natal, echando por tierra advertencias y bitácoras. Jorge Guillermo, el hermano de su marido, había perdido la vida. Volar a Darmstadt para darle el último adiós se volvió innegociable. En la nobleza de antaño, faltar a las honras fúnebres de la propia sangre simplemente no cabía en la cabeza. Más que un protocolo, era un mandato divino. Un dolor auténtico entrelazado con la exigencia de plantarse firmes y unidos frente a la mirada pública. Su esposo tenía que estar ahí, y Cecilia, desafiando el peso de su vientre, se negó rotundamente a abandonarlo en su pena. Ese arrebato de viajar hombro a hombro con su pareja ha desvelado a incontables estudiosos del pasado, quienes aún se preguntan cómo alguien a semanas de dar a luz abordó un vuelo invernal cargando consigo semejante ruleta rusa. Hay voces que señalan su férrea educación de abolengo. Esa idea sembrada desde la cuna de que el honor y la familia siempre superan la comodidad propia. Por otro lado, hay quienes creen que fue puro amor. El deseo instintivo de arropar a su hombre en su hora más gris. Seguro ambas verdades convivían en su alma. La travesía se armó bajo los estándares clásicos que la alta sociedad demandaba por aquel entonces, combinando los nuevos lujos del motor con una fe casi ciega en aparatos voladores que apenas estaban gateando en la historia de la humanidad. Surcar los cielos en la década de los 30 era jugar con fuego. Las tragedias ocurrían mucho más seguido de lo que las aerolíneas se atrevían a confesar, y un capricho del clima bastaba para transformar un viaje de rutina en un pasaje al infierno. La máquina elegida para el viaje era un Junkers JG-50 y 2, el verdadero rey del cielo europeo, en ese periodo turbulento. Hablamos de un monstruo de 3 motores coronado por su supuesta resistencia, aunque, bajo la helada oscuridad belga, su armadura probaría ser de papel, desmoronando cualquier espejismo de seguridad. En 1937, el Junkers Jota U-50 y 2 encarnaba la vanguardia del aire en el viejo mundo. Gracias a su potente maquinaria, ese esqueleto de acero texturizado que lograba levantar a 17 almas al mismo tiempo, era la joya de la corona del ingenio civil teutón. Era la nave insignia de las aerolíneas alemanas y naciones vecinas lo habían coronado como la pieza clave para echar a andar sus propios cielos. Sobre el papel, lucía invencible e impecable. El problema era que sobrevivir allá arriba dependía de variables que la ciencia de la época todavía miraba con ojos vendados. Si lo comparamos con los tableros de hoy en día, sus brújulas y medidores no eran más que un juguete rudimentario. Leer el clima, pese a haber dado pasos de gigante frente a épocas pasadas, seguía siendo un acto de fe ciega. Un cielo despejado en el radar podía volverse una tumba en cuestión de minutos, y el panorama que los recibió sobre tierras belgas, esa fatídica velada otoñal, fue descrito por los peritos, tiempo después, como un auténtico infierno atmosférico. Despegaron de la ciudad de Frankfurt, apuntando hacia suelo británico para una breve parada previa al sepelio en Darmstadt, si bien los relatos históricos cruzan cables sobre la ruta exacta. Dentro de la cabina respiraban Cecilia, el buen Ernesto Augusto y un puñado de acompañantes leales, figuras íntimas que latían al compás de la dinastía. Eran apenas un puñado de almas, sí, pero cargaban sobre sus hombros el legado vivo de las monarquías más pesadas del continente. Justo al cruzar la frontera belga, el cielo los emboscó. No hablamos de una bruma cualquiera. Todo se volvió blanco y ciego. Al mando de los controles, el capitán intentó bajar la nariz buscando una luz de esperanza o tal vez la pista en Ostende, su punto de respiro programado. Sin embargo, envuelto en penumbra y bruma espesa, la línea del horizonte se le borró para siempre de las manos. Todo se desencadenó en un suspiro. Ese efímero instante donde una maniobra aérea muta hacia una tragedia sin retorno. La aeronave se incrustó en la arboleda aledaña a Stedbrook, a las orillas de Brujas. El choque resultó brutalmente fulminante. El aparato quedó hecho pedazos entre las ramas. Enseguida, las llamas devoraron casi todos los escombros en un santiamén. Casi todas las almas a bordo, pasaje y tripulación perecieron de tajo o exhalaron su último aliento instantes después.
La parca se llevó a Cecilie, a su esposo Ernesto Augusto y a gran parte de su comitiva. Además, de acuerdo con los forenses que peinaron la zona del siniestro, pereció la criatura que Cecilie gestaba. Un pequeño que, cuentan algunas voces, alcanzó a ver la luz entre aquel infierno, tejiendo una escena tan cruda que huele a novela negra, aunque es pura y dura realidad. Quienes relatan la anécdota juran que el crío respiró, apagándose enseguida. Su única probadita de este mundo fue el mismísimo abismo. Versiones más prudentes apuntan, a secas, que la princesa pereció abrazada al destino de su bebé aún sin nacer, omitiendo si la criatura experimentó un parpadeo de existencia fuera del útero. Ese halo de misterio en su último aliento, esa eterna duda sobre si el pequeñito alcanzó a jalar una bocanada de aire terrenal, así fuera por un suspiro, transformó el calvario de Cecilie en algo que rebasa un mero avionazo. Lo impregnó de un aura casi mística, en un cuestionamiento profundo sobre esa delgada línea que separa el nacer del morir. ¿Y qué implica realmente vivir pisando el abismo? El eco de la tragedia aterrizó en las cúpulas europeas al ritmo que dictaba la época. Es decir, demoró un par de horas, pero el golpe anímico dolió igual. Los telegramas volaron conectando castillos y casonas nobles, desde Lisboa a Estocolmo y de Atenas a Londres. El monarca británico Jorge VI, emparentado con ella por esa telaraña de linajes que amarraba a la realeza europea, mandó su más sentido pésame. La corona helénica, regada por el destierro y atorada en la polaca de la época, encajó el golpe con esa pesadumbre típica de quienes ya vienen arrastrando pérdidas. El aviso del avionazo sacudió a Atenas rayando el alba del 28 de noviembre de 1937. Allá en la urbe griega, donde la realeza sorteaba las aguas turbias de una nación que brincaba de monarquía a república de forma desgastante, la sacudida caló hondo. Cecilie trascendía su cuna real. Encarnaba a toda una camada de sangre azul helénica. Chicos que florecieron a la sombra del glamour y el destierro, atrapados entre el sueño de un imperio y el trancazo de un planeta que volteaba sus jerarquías de cabeza, rompiendo cualquier protocolo. Para su hermano, Pablo I, quien en 1937 seguía como príncipe heredero, pues Jorge II aún gobernaba Atenas, el trago amargo le pegó con un pasmo y un dolor que su raza no olvidaría en muchísimo tiempo. Resultaba macabro y hasta irónico que la princesa perdiera la vida justo al volar hacia el velorio de su propio cuñado, como si ese apego a los suyos, el mismo que la trepó a ese vuelo, se hubiera vuelto la llave de su propio final trágico. Sin embargo, para agarrarle el modo a semejante drama, toca asomarse a quién era ella sin la corona, dejando de lado la frialdad de su linaje. Quienes la trataron de cerca la dibujan como una dama con los pies sumamente bien plantados en la tierra, tan hábil para brillar en el encorsetado protocolo de alcurnia como para cotorrear a gusto en domingo con los parientes. Dominaba varias lenguas como si nada, traía una escuela de mundo muy superior al noble promedio de aquel entonces, y ostentaba ese don único para conectar desde el corazón con cualquier persona. El lazo nupcial con Ernesto Augusto representaba, por lo que cuentan las crónicas, uno de esos garbanzos de alibra, donde un arreglo por conveniencia de la corona germinó en un amor genuino y macizo entre la pareja. Hacían clic, se admiraban mutuamente. No nada más cohabitaban el mismo techo, sino que de verdad compartían pasiones y angustias cotidianas. De ahí que esa postal de ambos enfilándose al velorio, aferrados a sacar adelante el compromiso con la familia, a pesar de que ella estaba a punto de dar a luz, respira una humanidad que desborda cualquier título nobiliario. Las exequias de la pareja se montaron en territorio germano con toda la pompa y el respeto que ameritaba su investidura. Figuró como uno de esos fiestones fúnebres de la alta cuna durante entreguerras, cruzando el llanto verdadero con la rigidez de la etiqueta, ahí donde los imperios mandaban a su gente para hacer presencia, y los periódicos no perdían detalle, armados con esa dosis de respeto y puro morbo que desde siempre amarra a la raza con la gente de corona. Entre los presentes al panteón, figuró un sujeto que robó reflectores y que ha dado muchísima tela de donde cortar a los historiadores. El mismísimo Adolf Hitler hizo acto de presencia en el velatorio. Su asistencia no fue de rebote. Los de Hanover, muy en especial Ernesto Augusto, arrastraban un historial bastante enredado con el aparato nazi que comandaba el dictador. Los huérfanos tendrían que torear esos nexos espinosos más adelante, en una nación en caída libre hacia un conflicto bélico capaz de borrar fronteras impredecibles. Para 1937,
La cara de Hitler en el velorio levantó toda clase de sospechas entre los presentes. Unos juraban que el gobierno quería echarse a la bolsa a los nobles germanos de forma mediática, vendiéndose como los salvadores del legado alemán. Para otros, se trató de un simple manotazo en la mesa para exhibir músculo. Fue una movida fríamente planeada por un caudillo que sabía exprimir, de cabo a rabo, el peso escénico de las apariencias. Tener al tirano respirándoles en la nuca, justo cuando el alma se les caía a pedazos por la pérdida, le inyectó una vibra por demás turbia y pesada a un luto que, de por sí, ya les estaba destrozando la existencia. Que Hitler se apareciera en el velorio de Cecilia, y Ernesto Augusto termina siendo de esos episodios sueltos de la historia que actúan como lupa para desenterrar las brutales incongruencias de aquellos tiempos. Corría noviembre de 1937, y los nazis ya sumaban 4 años armando, pieza por pieza, su monstruosa maquinaria absolutista. Pese a ello, un montón de linajes de alcurnia en Alemania seguían nadando de muertito, se hacían de la vista gorda, marcaban su raya y rezaban para que la sangre no llegara al río. De un plumazo, a los hijos de esta pareja les arrebataron a sus padres, dejándolos en la orfandad total entre sus años de niñez y los albores de su juventud. Ernesto Augusto IV, el mayor de la camada, apenas le llevaba un puñado de años a la criatura, que expiró junto con su madre. A estos chamacos les tocaría madurar en una nación germana que, en un abrir y cerrar de ojos, se iría de bruces directo al abismo bélico, hacia el fracaso y el posterior resurgimiento de sus cenizas, arrastrando consigo el recuerdo fantasmagórico de unos progenitores fallecidos a la par al desplomarse su avión, además de cargar la cruz de una dinastía que luchaba por no perder su esencia en medio de un torbellino histórico jamás antes visto. Pero el eco de Cecilia no se apagó con su deceso ni en ese frío sepelio donde el Führer se coló entre los deudos. Su leyenda echó raíces profundas en el imaginario de toda la realeza europea, resguardada entre viejas correspondencias y archivos empolvados, aunque, más que nada, perduró en la espina clavada de que aquella trágica madrugada belga significó muchísimo más que la simple pérdida de una monarca. Marcó el carpetazo definitivo de una era, o el mero aviso de la debacle en un viejo continente que aún no asimilaba la que se le venía, aunque el tuétano ya les temblaba presintiendo la ruina. Allá en Grecia, su cuna de origen y estandarte de sangre azul que siempre portó en el nombre, la lumbre también les estaba llegando a los aparejos por aquel entonces. Para 1936, el militar Ioannis Metaxás impuso su mano dura respaldado por el monarca Jorge II, sumiendo a la nación en una tiranía que mezclaba la hazaña fascista con un chauvinismo helénico de la vieja escuela. Aquella parentela real de los helenos, regada por Atenas y varios rincones de Europa, no pasaba de ser una bonita figura decorativa, pues de mando verdadero ya no les quedaba ni un quinto. Su señora madre, Sofía de Prusia, había exhalado su último aliento en 1932, 5 ayeres antes del trágico destino de su muchacha. Con el rey Constantino partiendo al otro mundo en 1923, Cecilia se quedó huérfana antes de sus 25 primaveras, una maldición que ahora repetían sus propios chiquillos al perderla tan prematuramente. Esa racha de lutos tan seguidos esconde una penumbra que rebasa por mucho la simple y llana mala suerte de una familia. Es el reflejo crudo de unos años devoradores. Una época que se tragaba vivos a sus personajes sin darles un respiro para sanar heridas antes de asestarles el próximo trancazo. Quienes le han escarbado a la biografía de esta princesa coinciden, casi siempre, en la tremenda contradicción que marca el alma de su relato. Hablamos de una mujer que habitó las orillas del verdadero mando. Jamás se sentó en un trono, ni dictó leyes que le movieran el tapete al futuro de ningún país. A pesar de ello, su paso por el mundo se mantiene latiendo con una fuerza desgarradora, opacando incluso a muchísimos de los supuestos gigantes de su generación. Tal vez porque en su tragedia se resume la mismísima fragilidad de ser humanos, lo indefensos que estamos cuando el destino nos juega chueco sin que podamos meter las manos. Fue una noble que, pasándose por el arco del triunfo el reposo médico, optó por la devoción familiar y acompañó a su esposo al sepelio de su cuñado, trepándose a un aeroplano con la criatura en sus entrañas para jamás pisar tierra firme otra vez. En esta trama tan descarnada, hay una esencia que deja en ridículo a las coronas y a cualquier escudo de armas, un dolor crudísimo que todo aquel que haya amado hasta los huesos y perdido a alguien puede sentir como si le pasara en carne propia.
Las autoridades en Bélgica le metieron lupa y bisturí al siniestro donde perecieron Cecilia y Ernesto, armando una pesquisa milimétrica a la altura del escándalo mundial que había detonado. Los especialistas peinaron cada fierro retorcido del Junkers Ju-50 y 2 regado entre la arboleda de Steenbrook. Armaron, como si fuera un rompecabezas macabro, la cadenita de infortunios que los mandó a estrellarse y soltaron un dictamen final donde le echaban casi toda la culpa a los caprichos del mal clima, además de insinuar que la neblina tan espesa mareó por completo al comandante cuando intentaba perder altura. Como el aviador también dejó ahí el pellejo, se le echó tierra para siempre a la única voz que nos hubiera podido contar el mismísimo infierno que vivieron antes del impacto final. Los pocos testigos que se acercaron a la zona horas más tarde y atestiguaron todo el desastre, jalados por el brillo infernal de las llamas en la oscuridad, pintaron con sus palabras un panorama de catástrofe absoluta, donde los pedazos del pájaro de acero quedaron aventados a kilómetros a la redonda desde el boquete que abrieron al chocar. La tupida flora del bosque funcionó como una auténtica guillotina. Le mochó las alas y destrozó el esqueleto del aeroplano en el aire mucho antes del impacto en tierra. Los peritajes se fueron de volada, medio porque las pistas no dejaban mucho a la imaginación desde el arranque, y otro tanto porque la grilla diplomática y el peso del asunto urgían a darle un carpetazo exprés. Al gobierno belga le daba pavor que andarle rascando de más al percance aéreo en sus tierras terminara destapando una olla de grillos con los alemanes, mientras que a los germanos les caía de perlas voltear la atención del choque y enfocar las cámaras directo en el luto nacional y los cortejos fúnebres. Pero lo que la ciencia forense no logró desenredar y aún sigue encendiendo discusiones de cantina y polémicas entre los estudiosos de la época, fue el lado más crudo y humano de este infierno aéreo. Ese morbo lastimero en torno al recién nacido, el dudar si, en medio de las láminas retorcidas y la masacre, la criatura soltó el primer llanto estando vivo, se quedó como un fantasma sin respuesta que rondó a todos por muchísimos años. Un par de socorristas, al llegar y ver aquel matadero, juraban haberse topado con un nene recién parido entre las cenizas. Sin embargo, con el lugar envuelto en llamas y la histeria por las nubes, resultaba poco menos que imposible amarrar la versión real de la tragedia. Algo indiscutible fue que sepultaron a Cecilia abrazando a su pequeño. A esa criatura la aceptaron con todas las de la ley en la dinastía Hanover, rindiéndole los honores fúnebres dignos de la realeza, sin importar el velo de misterio que rodeó los instantes finales de su fugaz paso por este mundo. Semejante acto, que a simple vista pintaba para un frío trámite de etiqueta, escondía en el fondo una entraña sumamente conmovedora. Significaba darle su lugar a ese angelito, validar que respiró, que tuvo nombre, apellido e historia, así fuera nomás como una marquita en los registros familiares. Porque su vida, por cortita que fuera, ameritaba que la honraran y le lloraran con el alma. Las criaturas que Cecilia dejó sin madre se criaron llevando ese relato tatuado en el pecho. Crecer sabiendo que su mamá, esperando a un hermanito, había fallecido en aquel fatal avionazo, esa estampa desgarradora, pero a la vez repleta de coraje, de una señora que puso la lealtad a los suyos por encima del miedo y la cautela, se transformó en un pilar absoluto para su linaje. El clásico mito entrañable que la nobleza del viejo continente se platica de abuelos a nietos para no olvidar quiénes son. Al paso de los años, cuando toda Europa se fue a pique hacia ese baño de sangre que tantos presentían y unos cuantos provocaron a propósito, a los herederos de Cecily les tocó jugársela a ciegas. Hicieron verdaderos malabares lidiando con el peso de su cuna noble alemana, sus lazos con cortes extranjeras, que de la noche a la mañana ya eran el bando enemigo, y la dura chamba de salir adelante en una época donde los reyes sin corona ya no cabían en ningún lado. La profunda huella de Cecilia de Grecia y Dinamarca se regó por todos lados conforme avanzaron las décadas, igualito que las ramas de aquel árbol familiar que representaba tanto su mayor orgullo como su propia cruz. Al día de hoy, su sangre sigue viva y repartida por todo el continente. Llevan apellidos que combinan la herencia Hannover con los nuevos enlaces matrimoniales que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. Una realidad donde la sangre azul ya no te da las llaves del país, pero donde esos lazos dinásticos te siguen abrazando a un pasado en común que no se borra. La estirpe Hannover, a quienes les arrebataron su reino en 1866, justito cuando Prusia se quedó con sus tierras, se mantuvo de pie como casa noble durante todo el siglo XX, echándole esas ganas tan propias de las realezas europeas que, a la mala, aprendieron a sobrevivir sin su trono.
Los chamacos de Cecilie y Ernesto Augusto se hicieron hombres en medio de la balacera mundial. Se quedaron sin propiedades y sin estatus tras la amarga caída de Alemania en 1945 y les tocó empezar de cero en un país hecho pedazos, rasguñando lo poquitito que sobró de sus riquezas después de tantos embargos y la devastación del conflicto armado. Al primogénito, Ernesto Augusto IV, le cayó el peso de liderar a los Hannover cuando fallecieron sus padres y se echó el paquete al hombro con toda la solemnidad que ameritaba el momento. Su propia vida es un cuento de supervivencia pura, el típico noble a la antigua, buscando cómo encajar en una sociedad que ya les había dado la espalda por completo, o mínimo, que había mandado a volar esa pirámide social sobre la que ellos estaban parados. Sin embargo, más allá de qué fue del destino de cada uno de sus nietos, el recuerdo de Cecilie se quedó grabado a fuego en la memoria histórica de Europa, y no nada más por los títulos de sus parientes. Su tragedia tiene ese no sé qué que las nuevas generaciones han sabido abrazar. Algo tan valioso que te exige no echarlo al olvido y seguir contándolo. En su figura se mezcla lo majestuoso con lo más frágil del ser humano. Nos habla de pasos que ya no tienen vuelta atrás y de vidas que te son arrebatadas justo en el instante en que más brillaban, un drama profundo que ha cautivado el corazón de expertos, novelistas y del pueblo entero, desde la noche de aquel fatídico percance. La aeronáutica, que era la pura vanguardia tecnológica a la que Cecilie le apostó su vida aquella velada de noviembre, no dejó de evolucionar en los años venideros hasta volverse esa bestia de transporte para las masas que todos usamos hoy en día. Los pájaros de acero modelo Junker JU-50 y dos, aquellos trimotores de lámina acanalada que inflaban el pecho de la ingeniería alemana entre las guerras, pasaron a la historia al llegar aviones de primer nivel, desvaneciéndose tristemente de los cielos europeos para no volver. El avionazo en aquel trágico lugar belga fue solo un doloroso tropiezo más en los inicios accidentados de la época dorada del vuelo humano, pero cargó con un aura mística inigualable. Fue la fiera que le cortó las alas a una princesa griega y a su bebé en camino, por la simple urgencia de cumplirle a su familia. De verdad cala hasta el hueso imaginar la escena. Una princesa abordando un vuelo para acompañar a su esposo en el velorio de su cuñado, sin saber que era un viaje de ida. Es algo que nos conecta directo con lo más duro de estar vivos. Y es que no estamos hablando del clásico cuentazo de los ricos perdiendo sus castillos. Esto es una tragedia terrenal, de esas que cualquiera puede sentir en carne propia. Se trata de una mujer que se la jugó entera por amor y puro sentido del deber. Una decisión que tú o yo habríamos tomado con los ojos cerrados y que por azares del destino acabó siendo la última de su vida. Si uno le rasca a los archivos históricos en Bélgica, a los papeles de los Hannover resguardados en Alemania y a las miles de cartitas que su descendencia ha atesorado por el paso de las décadas, te topas con una mina de oro de evidencias. Y no sirven nada más para armar el rompecabezas del accidente, sino para revivir paso a pasito quién era esta enorme mujer. Echando la vista atrás, su existencia se lee como una de esas obras de teatro griego donde el final fatal ya está más que cantado y no hay pa' dónde hacerse, aunque, paradójicamente, cada instante previo al desenlace rebosa de chispazos de esperanza, mismos que el que lee o el que escucha la historia sufre con un nudo en la garganta, cargando con la impotencia de saber el terrible final que a ellos todavía no les toca. En los retratos de Cecilie que milagrosamente han llegado a nuestras manos, vemos a una dama de una elegancia bárbara, pero cero poses, puritita autenticidad, con una mirada que los biógrafos siempre pintan como la mezcla perfecta entre una paz infinita y unas ganas enormes de comerse el mundo. Si revisas las tomas de su boda en Gmunden, o las fotos domingueras con sus chiquillos de los años posteriores, te das cuenta que sus ojos transmiten una chispa bien viva. Se le nota clarito que estaba ahí, metida en cuerpo y alma, saboreando su momento. Para nada es la sonrisa plástica del que sabe que le están tomando la foto. Es la frescura innegable de alguien que aprendió a torear el ojo de la gente, sin dejar que los reflectores le marchitaran la esencia. Aquel relato terminó por permear la memoria popular, colándose entre las páginas de antiguas publicaciones impresas, reportajes donde el luto sincero se fundía con ese morbo tan nuestro que siempre despiertan las desgracias en las altas esferas de la realeza. Al correr de las décadas, su esencia sigue latiendo gracias a textos históricos, producciones audiovisuales y portales enfocados en rastrear los linajes europeos. Para quienes escudriñan los rincones de las monarquías del viejo mundo, el siniestro de Cecilia guarda un rincón tristemente célebre
siendo de esos sucesos que logran exprimir el dolor y la pasión de una existencia entera en apenas un puñado de horas. La incógnita sobre la criatura continúa latiendo como el rasgo más desgarrador de toda esta tragedia, aquel matiz que transforma un simple, aunque fatal, percance entre las nubes en un eco que te hiela el alma. Pues el angelito que ella resguardaba en su vientre esa madrugada jamás fue una idea abstracta, tratábase de alguien a quien ya le tenían un nombre elegido, un pedacito de vida con su hueco asegurado en el árbol genealógico, aguardando un mañana que sus papás ya dibujaban en el aire, cobijados por esa magia tan única de esperar a su cuarto retoño, justo cuando los tres chiquitos previos ya demostraban que en ese hogar sobraba la luz. Aquel avionazo no solo apagó las miradas de Cecilia y Ernesto Augusto, sino que despedazó todos esos mañanas soñados, ese abanico de ilusiones marchitas, las velitas de pastel que jamás se apagarían, aquellas pláticas pendientes, los apapachos que se quedaron congelados en el tiempo, y el vasto universo de instantes mágicos que simplemente se esfumaron. Justo en ese punto de quiebre es donde el dolor de Cecilia nos toca a todos por igual, despojándose de coronas y títulos griegos para volverse una herida que cualquier persona siente en carne propia. Todo lo que nos cuentan de ella indica que, antes de aquel vuelo fatídico, sus últimas vueltas al sol fueron su época más plena y luminosa. Junto a Ernesto Augusto topó con ese milagro rarísimo de hallar mentes afines y cariño verdadero, algo casi inexistente entre los de sangre azul. Veía crecer llenos de salud a sus tres pequeños. Aguardaba con ansias al cuarto. Forjó un hogar germano que, haciendo frente a los densos nubarrones políticos de entonces, se mantenía firme, levantado a pulso y con el corazón. Ella gozaba de su plenitud absoluta mientras la aeronave dejaba Frankfurt esa tarde de noviembre. Y aún así, se subió, dio ese paso al frente y prefirió jugársela en ese instante, dejando en claro esa fidelidad de hierro que siempre le caracterizó. Aquel camino que escogió con pura nobleza, empujada por el inmenso amor a su esposo y su gran deber con los suyos, terminó siendo su despedida. En el fondo, el relato de la princesa Helena y danesa nos escupe a la cara lo poco que mandamos sobre nuestro propio destino. Hablamos de una mujer que cumplió al pie de la letra con cada mandato que le impusieron, que jamás se saltó una norma de su entorno, que dio la cara por sus compromisos y amó sin reservas, y que, tristemente, exhaló su último aliento sobre campos belgas a escasas horas de tomar una decisión, que en cualquier otra velada, sin esa maldita mezcla de bruma, viento y desorientación, no habría pasado de ser un simple trayecto rutinario, uno más en una bitácora repleta de vuelos. Allá por Brujas, en Steenbrück, existe hoy día una modesta placa que marca justo el pedazo de suelo donde la máquina cayó, nada de obras faraónicas. Es un detallito sutil, casi íntimo, que el paso de los años ha ido transformando en un trozo de historia. Un suceso de esos que la gente del pueblo platica porque ya lo sienten suyo, sin importar que los caídos vinieran de tierras lejanas. Ese rinconcito de piedra refleja tal cual la esencia de Cecilia, una presencia que jamás ocupó hacer ruido para dejar una huella inmensa. Los linajes monárquicos que lloraron su ausencia esa noche siguieron remando a contracorriente durante las revueltas décadas del siglo XX. La corona griega soportó nuevos destierros y regresos, hasta que su trono se apagó de tajo en 1974 a través de las urnas. Los Hanover aguantaron los balazos bélicos y la reconstrucción, rescatando tierras y sosteniendo el orgullo de ser una de las castas de mayor abolengo en tierras alemanas. Quienes llevan la sangre de Cecilia aún caminan por ahí, cargando en sus apellidos el eco de un pasado que arrancó hace siglos y que tiene cuerda para rato. Sin embargo, lo que jamás tendrá repuesto, eso que la oscuridad del 27 de noviembre de 1937 nos arrebató de golpe, es el latido único e inigualable de una muchacha que, con sus escasos 26 años, ya traía encima mucho más kilometraje de vida que la inmensa mayoría de la gente en toda su existencia. Alguien que a sus 26 gestaba vida y viajaba junto a su amor para darle sepultura a un cuñado, devorando con la mirada la noche otoñal europea desde su ventanilla, ignorando por completo que esa negrura sería la última. El paso de Cecilia por este mundo nos grita que aquí solo estamos de prestado, que nuestras agendas mejor amarradas se hacen polvo en el mismísimo parpadeo que le toma a un aeroplano estrellarse contra un tronco, y que ni todo el cariño ni la responsabilidad del mundo nos van a blindar las cartas que nos tira el destino. Aún así, nos regala una lección de oro, que decidir desde el amor, que moverte por pura lealtad
y poner el pecho por tu gente. Hasta cuando lo más cómodo o lógico hubiera sido no salir de casa, resulta un acto de valentía tremendo que vale la pena por sí solo. Cecilia, la soberana que unía a Grecia y Dinamarca, la compañera, la mamá, la mujer, se embarcó en aquel vuelo una gélida noche de noviembre simple y sencillamente porque adoraba a su hombre y no pensaba soltarle la mano. Sus pasos jamás tocaron la pista, pero su alma logró alcanzarnos hoy, justo en este instante en que compartimos su memoria, tú y yo. De algún modo, así logramos que esta travesía nunca muera. Se agradece con el alma que vivieran este relato junto a nosotros. Si caminaron hasta el final, ya saben qué palabras dejarnos ahí abajo.